que reside ahora en Santa Cruz, creo que incluso hasta es descendiente del Corilazo, de un empresario aymara, otrora llamamos próspero, no decía: nosotros en Santa Cruz hemos metido y continuamos metiendo nuestra cultura. Y en un momento decía, incluso hasta lo hemos hecho bailar recientemente al Costas, ¿no?, la morenada. ¿Qué está diciéndonos en su significancia así sencilla de cómo manifiesta ese elemento? Está diciendo que la capacidad expansiva del discurso indianista catarista, amáutica, ¿no?, es sumamente inteligente. Es decir, siempre va más allá de la política, y la política siempre va detrás o está más atrás de los actores. Por eso es que hoy día creo que debe marcar una significancia importante en nuestra proyección, en una proyección que debe empezar a entenderse el sentido del Camiri. Yo creo que esa es la fase discursiva del despertar amáutico y del indianismo y catarismo. Consolidar esa visión de lo que es el Camiri. El Camiri como forma de vida, el Camiri como comportamiento de vida, el Camiri como actitud de vida. No es un tema meramente conceptual, sino es un tema también de actitud y comportamiento. Y eso es lo que nos está faltando, ¿no? De repente somos los acá, ¿no?, bien cataristas, indianistas, pero en nuestra acción cotidiana no parece ser, ¿no?, coherente. ¿Por qué? Porque parece, digamos, que hablamos del aire, hablamos del comunitarismo, pero nuestra acción, diríamos, individual es otra, ¿no? Y esto pasa por todas las experiencias y los liderazgos que hemos tenido hasta ahora. Yo he participado en esa acción política con varios hermanos. He sido parte de ese ejercicio, de ese aprendizaje, que no tengo por qué, diríamos, avergonzarme, pero también siento que en ese aprendizaje, ¿no?, veo el lastre, ¿no?, el lastre de ese comportamiento del liderazgo indio. Creo que Constantino es, para mí, un icono de comportamiento y actitud, porque es todavía hasta ahora mantiene una actitud incólume. Es decir, que todos deberíamos aprender de esa posición, de ese valor, ¿no?, que hoy, diríamos, nosotros mismos no los reconocemos probablemente. De repente cuando muera lo vamos a mencionar, pero en vida Constantino Lima continúa incluso dando su tiempo a la acción política. Y creo que ese elemento de comportamiento y actitud le hace falta al discurso catarista indianista. Cuando hacemos política, por ejemplo, ¿no?, quiero hacer una relación comparativa con el pasante, digamos, del Gran Poder o de la 16 de julio, o en el caso de los otros, ¿no? El pasante, digamos, ¿qué hace? Comparte, redistribuye, ¿no? Y no solo eso, digamos, se preocupa por hacer, ¿no?, de ser pasante, digamos, del cómo están sus propios confraternos. Es una réplica de la lógica del ayu, por supuesto. Y eso, si lo lleváramos a la actitud política, a la acción política y a la militancia política, sería realmente grandioso como parte, reitero, digamos, de un comportamiento y de una acción. Pero eso es lo que menos se hace también. ¿Por qué? Porque hay, ¿no?, una transgresión. De pronto, ¿no?, hay un sentido, ¿no?, de sí, le hacemos, como decía alguien ayer, digamos, ¿no?, le pintamos bonito a nuestro discurso y otra vez, diríamos, ¿no?, incurrimos en esa actitud colonial, ¿no?, como colonizados. Actuamos exactamente con esos elementos y esas mismas lógicas del otro, ¿no?, cuando se trata de hacer ejercicio político. Entonces, creo que a nuestros liderazgos indígenas de aquí en adelante, a esa nueva generación que está participando y ansiosa de participar,
¿no? Pero con un contenido ideológico que creo que no hay que ya discutir si esto es ideología o no. El indianismo y catarismo es ideología, hermanos. Y es ideología por un concepto básico, ¿no? Provenimos de la base milenaria que es el ayllu. Y ese ayllu deberíamos proyectarlo, como lo están haciendo nuestros camiris urbanos. Pero ahora hacer camiris, digamos, políticos también, ya no solo económicos. Nos hace falta ahora conectar la vida económica y la vida productiva, la vida económica y la vida política en una interacción para proyectar el pensamiento catarista. Estamos muy distanciados entre lo que es acción política y acción económica. Y ayer también te traigo, digamos, de un compa que está en Santa Cruz, reside ya más de 30 años y que decía, me alegra verlo a Aureliano después de 30 y solo he venido por volver a escuchar qué nuevas hay, ¿no? Y esas nuevas, digamos, es que él dice, ¿no? Nosotros allí en Santa Cruz, los collas, estamos haciendo vida productiva y económica y estamos apostando a, ¿no?, ser, ¿no?, empresarios, ser, ¿no?, los mejores emprendedores y hasta ser también lo que en el Collanazuyo, en la entraña misma es, como Ludovico diría, digamos, definiría, ser excelentes, ¿no? Creo que esa añoranza de ser collanas nos hace falta también, porque esta Bolivia decadente, esta Bolivia mestiza, que además es también decadente, ¿no?, necesita oxigenarse con nuestra base civilizatoria del Collanazuyo. Y solo es posible articulando un proyecto que ahí comparto con Pedro Portugal, un proyecto serio que permita, ¿no?, deconstruir y reconstruir. Hay algo que en un proceso antes del 2005 se generó como parte de una reflexión y era la reconstitución del Collasuyo a través de Apnoy. Tentamos, a través de ese proceso de reflexión de la reconstitución del Collasuyo, hasta dónde podría ser posible la reconstitución y hasta dónde no podría ser. Creo que es todavía una pregunta que deberíamos seguirla pensando, reflexionando y debatiendo, hasta dónde es posible ahora esa reconstitución del Collasuyo en términos de una proyección política. Y esa proyección política debe estar asociada, reitero, al comportamiento y actitud. Nos hace falta harto reflexionar en eso, porque estamos en un cruce, ¿no?, ideológico también, para decirlo así, porque de repente, digamos, manifestamos, reitero, ciertas ideas al público, pero nuestras acciones cotidianas de repente son contrarias a eso. Si rompiéramos eso, creo que los proyectos y los liderazgos que tenemos, que se ha protagonizado hasta ahora, podrían ser similares, diríamos, de repente a lo que logró nuestro hermano Evo. Ahora, ¿qué está pasando con nuestro hermano Evo en este momento? Hay un sentimiento, ¿no?, por lo menos ya tendencial, es que hay un comportamiento autocrático de alto riesgo, ¿no?, que puede mañana o pasado ser su sepultura también. Pero al sepultarse también Evo, nos vamos a sepultar nosotros, hermanos. El tema es que acá hay que empezar lo que decía uno de los hermanos ayer también, creo que Constantino, es empezar, digamos, a iniciar un proceso de reideologización en lo que debe ser, ¿no?, el proceso de este proyecto Collanazuyo, indianista catarista. Es decir, que cuando el mestizo empieza a acorralar al indio, ¿no?, termina el indio, digamos, desubicado, extraviado, como está empezando a darse.
¿Qué es lo que está manifestando en sus discursos de estos últimos tiempos, principalmente después del 5 de junio, digo de diciembre? Es una señal que nos debe preocupar. Está empezando a producir el discurso alvarista. Y ese discurso alvarista, me parece, de ese alvarista, de ese plebeo mestizo, porque ha escrito muchísimas cosas que necesitamos en otro momento, de repente, hacer reflexiones teóricas, ¿no? Está empezando a degenerar ese proyecto histórico también de esa acumulación política como fue el IPCP. Hoy el MAS no es más que también el comportamiento, es decir, la suma de procesos residuales de ejercicio de gobierno. Tenemos un presidente indio, pero no tenemos un gobierno indio. Y eso es lo que ahora tenemos que repensar también. Cuando se llega de repente arriba, ¿no? Y hay recursos humanos calificados, ¿no? Indios, probados, ¿no? Con experiencia, pero ¿no? Hoy diríamos quienes están tomando control de ese ejercicio de gobierno son la misma tecnocracia y burocracia, ¿no? De los procesos neoliberales. ¿Qué ha cambiado? Exactamente nada. Por eso mismo, esta situación de este comportamiento de nuestro hermano Evo, tiene, ¿no?, que remozarse con este nuevo proceso de repente de reencuentro que se está dando a partir de este espacio, para poder empezar a decirle: mira, hermano, está sucediendo esto y esto es el taque que tenemos que construir. Con esto has iniciado y te estás extraviando. Y creo que la participación, diríamos, política en este proceso, de esta coyuntura de estas elecciones del 4 de abril, es también una llamada de atención. La participación de Lino Vilca, de Simón Yampara y de otros hermanos, ¿no? Es para decirle también: sí, mira, el proceso incluso de este proceso de selección de candidatos ha sido con esos antivalores de esa partidocracia colonial, ¿no? Y ahora, digamos, eso va a contraponerse, digamos, en esa consolidación, y por supuesto va a ser la desvirtuación de eso, que ya estamos empezando a visualizar. Entonces, yo quedaría ahí porque el tiempo creo que está ahí marcado. Comentaremos en el debate probablemente. Hilatanak, kuliaganak, arumapana jutantapata, skimun tarumapana, waqikuna, panaykuna, ñañaykuna, napaykuykichay tukuy sunquywan. Noqa qhichwa runa kani. Qhichwa runa hinata qhichwapi runa shimi nisqapi noqa parlaymunayman. Ichas mana tukuychu qhichwa yachankichik o entiendenkichik. Chay hinamanta Castilla simipi parlana kama. Hermanos y hermanas, decía mi saludo en mi propio idioma, que es el runa shimi, y decía que sería interesante que este debate lo pudiéramos articular desde nuestras propias lenguas o idiomas, el quechua y el aymara, o el guaraní también, alguien reclamaba ayer. Pero por las propias limitaciones del proceso colonial es que tenemos que utilizar esta llamada interlingua, que es el castellano. Me gustaría hablar de 3 temas básicamente, y en relación al temario que nos han amablemente presentado los hermanos de Pucara, a quienes agradezco infinitamente por esta posibilidad de compartir reflexiones sobre el proceso catarista indianista y los desafíos más que perspectivas de descolonización. Un primer punto para mí básico cuando se quiere hablar de estos temas es entender el proceso de colonización. Y para entender el proceso de colonización no es suficiente quejarnos de los 1 y 1000 problemas que hemos tenido los aymaras y los quechuas, sobre todo, durante estos más de 500 años de colonización. Ya lo decían varios, no basta el lamento, no basta la lista de sufrimientos que ciertamente son terribles. El genocidio más grande cometido en toda la historia humana ha sido con los quechuas y los aymaras. En los libros de historia normalmente se escucha hablar del genocidio judío provocado por los nazis. ¿Cuántos se considera que eran? Alrededor de 6 millones los judíos que fueron asesinados por los nazis. Nuestros abuelos fueron masacrados muchísimo, en un número muchísimo mayor que 6 millones. Solo en el Tahuantinsuyo se calcula que eran aproximadamente 12 millones
que antes del primer medio siglo de ocupación, invasión, agresión de nuestra Pacha, fueron asesinados, 12 millones. Esto nos muestra ciertamente la magnitud y el genocidio que se cometió con nuestros abuelos y abuelas. Sin embargo, creo que más allá de ese dato y de ese hecho condenable, por supuesto, hay que intentar entender el núcleo del proceso de colonización. Y ahí es donde yo veo que los que hablan actualmente o desde hace unos años de descolonización no logran entender, porque no logran tener esta necesaria y urgente visión histórica. Y esa visión histórica quiere decir, sobre todo, ayer Aureliano algo decía, pero yo quiero insistir en la necesidad de entender qué es lo que hizo Toledo, qué es lo que hizo Francisco de Toledo, en qué consistieron las reducciones, qué hizo Toledo para empobrecer históricamente a todos nuestros pueblos y naciones aymaras y quechuas, sobre todo. La región amazónica tiene otra dinámica, tiene otra lógica histórica, que sería interesante, por supuesto, trabajarla, pero es otra lógica. En el ámbito quechua aymar, en el ámbito goya más propiamente, hay que entender entonces los mecanismos básicos, nucleares del proceso de colonización. Y por tanto hay que entender a Toledo, hay que entender por tanto la lógica de Toledo. Porque además esa lógica colonial de Toledo, de Francisco de Toledo, no es algo que terminó en 1572 o 75. Esa lógica colonial es la que continúa hasta el mismo día de hoy. Esa lógica colonial de Toledo, vía las reducciones, ahora llamadas autonomías indígenas, continúa presente, vivita y coleando en la actualidad. Por eso la necesidad de entender qué hizo Toledo como proceso de colonización y como sistema de colonización. Entonces, ahí es importante entender qué son las reducciones, qué hizo Toledo en función de cortar el acceso a los pisos ecológicos, que esa es la causa básica, y ahí los marxistas no entienden ya. El cortar el acceso a los pisos ecológicos de los pueblos que poblaban puna, valles, costa y también trópico, esa es la causa principal y número uno para el empobrecimiento de nuestra gente. Mientras no entendamos cuál es la causa real del empobrecimiento, por supuesto que las políticas seguirán siendo funcionales al sistema colonial y capitalista y seguiremos pensando en bonos para nuestra gente. Cuando la política descolonizadora básica es reconstituir, y fíjense la fuerza de esa palabra, el acceso a los pisos ecológicos. De estas temáticas el hermano Simón Yampara nos puede hablar con muchísima mayor autoridad y conocimiento. Pero ese es un punto fundamental y es un punto crucial. Por tanto, si queremos hablar en serio, no de mentiritas como decimos, de descolonización, hay que empezar hablando en qué consiste el proceso de colonización. Y para eso no basta repetir algunos manuales mal leídos de marxismo o de Bourdieu, como incluso hace el hermano Pazzi. No es suficiente Bourdieu, no es suficiente Marx. Hay que leer nuestro propio proceso histórico y hay que entender entonces a la lógica toledana. Este es un primer punto para mí fundamental. Se podría ampliar mucho más, pero no tenemos tiempo. Segundo elemento, importante para entender ya el proceso, digamos así, de coyuntura actual y que nos remite a los años 60 y años 70, que es cuando emerge el movimiento catarista y el movimiento indianista. Estos procesos han tenido su auge sobre todo en los 70. Y de estos procesos otra vez nos van a hablar, estimo, con mayor autoridad, tanto el hermano Simón Yampara como el hermano Felipe Quispe, que yo celebro muchísimo la presencia suya en este panel. ¿Qué pasa con los movimientos indianistas y cataristas? No tanto partidos, ahí la crítica que siempre suele hacer el hermano Yampara de la partidización del catarismo y del indianismo fue uno de los elementos de quiebre, sino movimientos, por tanto dinámicos, por tanto cambiantes, por tanto complejos, por tanto contradictorios, ¿por qué no? Al interior del catarismo, al interior del indianismo hay una serie de versiones, vertientes. Genaro Flores, Víctor Hugo Cárdenas, Fernando Untoja, Simón Yampara, por supuesto. Son diversas vertientes de un mismo movimiento grandioso, que es el catarismo, y al interior del indianismo igualmente. ¿Qué es lo que pasa con el proceso catarista-indianista a partir de los años 80? Y aquí aparece un segundo elemento colonizador que para mí es fundamental visibilizarlo, y es contra el cual hay que combatir. Algo lo decía el hermano Sergio Tarquí. Es la intromisión de la izquierda. La izquierda, y aquí voy a decir algo, entiendo y reconozco absolutamente políticamente incorrecto. La izquierda
tradicional, en todas sus vertientes, desde los luchaarmadistas hasta los socialdemócratas, toda la izquierda en su conjunto es colonial, incluida la izquierda que ahora está colaborando al hermano Evo, es una izquierda colonial. El izquierdismo, el marxismo, el socialismo es colonial y remite en última instancia a las antiguas divisiones que ya en el propio contexto colonial ya existían. Izquierda y derecha remite a la división entre almagristas y pizarristas, nada más. Por tanto, es una cuestión de los propios caras. Lo podemos ver, son las mismas familias blancoides, son los mismos caras que en un momento se disfrazan de izquierdistas y en otro momento se disfrazan de derechistas, o de neoliberales, o de revolucionarios. Pero sigue siendo la misma lógica cara, la misma lógica colonial. Y es esta intromisión, esta invasión o neoinvasión de la izquierda, vía el MIR, vía el MBL, vía las ONGs, las que empezaron a joder el proceso catarista y el proceso indianista. Esa es la amarga experiencia del hermano Genaro Flores. Este es un primer elemento que creo yo hay que tener en cuenta. Por tanto, en términos de alianzas estratégicas de la lucha indianista y catarista, entendamos quiénes son nuestros aliados. No es pues la izquierda. Además, la izquierda siempre es traidora. Siempre es traidora. Y recuerden ahí la propia autodefinición de él, Álvaro García Linera. ¿Cómo se asume él? Traductor. ¿Y qué es pues traductor en nuestra historia? Traidor. No, es que no tiene origen indio. Traditore, traditore. Traduttore, traidore. Este es entonces uno de los elementos que creo yo hay que empezar a debatir con relación entre la izquierda y la derecha. ¿Por qué la izquierda, la derecha y el catarismo? ¿Por qué el catarismo y el indianismo siempre han tenido bajo caudal electoral? Antes de entrar aquí discutíamos este tema. La potencia de un movimiento, la potencia, la energía, la camasa política de un movimiento, y en el caso del catarismo y del indianismo con mayor razón, no solo hay que medirla en términos coloniales. El mayor o menor número de votos, si bien puede entusiasmar a algunos hermanos masistas, no es pues fuerza, no es energía política, no es ni siquiera pensamiento político. Si al final es cuestión de medios de comunicación, tú haces propaganda, convences a la gente y votan por ti. Entonces, esa no es un criterio para decir hasta dónde vale o no vale el indianismo o el catarismo. Es en su pensamiento, es en su proyecto político, es en su estrategia política y en su lucha política lo que define la fuerza o no, la validez o no histórica, no solo coyuntural, de un movimiento como el catarismo y el indianismo. Y creo que en eso, y estos 3 días hemos estado viendo, está comprobado el aporte importantísimo tanto del catarismo como del indianismo, reitero, en sus diferentes vertientes. Tercer y último punto, a partir de estos 2 elementos, tanto coyunturales como histórico, ¿cuáles son las perspectivas de la descolonización? Y termino con este tercer punto. Otra vez, la gente que habla actualmente, sobre todo la gente del gobierno que habla de descolonización, lo hace a partir de algunas lecturas, reitero, de autores ajenos, extracontinentales, blancoides o imperialistas. Y otra vez, ese es otro sinónimo de colonización intelectual y de colonización mental. De una vez tenemos que dejar de pensar en Bourdieu. Yo sé que en sociología, y lo sé por experiencia propia, en la carrera de sociología en la UMSA les joden día y noche con Bourdieu. No hay tesis en sociología que no citen al bendito Bourdieu. Tipo interesante sin duda, pero totalmente ajeno a nuestras problemáticas. ¿Qué carajos Bourdieu puede saber de la problemática indígena o campesina en los Andes o en la Amazonía? Ahora, yo creo que es otro elemento que en la propia universidad, por supuesto, habría que empezar a trabajar y también a, no sé, transformar la currícula y todas esas orientaciones. También, yo he propuesto indianizar las universidades. Por tanto, si esas lecturas ajenas, extracontinentales, imperialistas, no nos sirven, ¿dónde están nuestras teorías, diríamos así? Teorías que también son prácticas de descolonización. Aquí, en el Goya Suyo, hay 3 propuestas básicas que yo las considero fundamentales para un proceso de descolonización. Uno es el proceso del retorno al ayllu y todo el mundo relacionado con la lógica del ayllu. No el ayllu solamente como una circunscripción espacial, sino es la lógica del ayllu, la lógica política del ayllu, la lógica económica del ayllu y la lógica territorial del ayllu. Acaba de mencionar algunos ejemplos que me parecen bien importantes. La lógica expansiva del ayllu. Los más grandes empresarios en Santa Cruz en este momento son hermanos nuestros, son quechuas y aymaras, son collas, don Demetrio Pérez y don Tito Choque.
los más grandes empresarios, don Demetrio Pérez, en este momento alto capo de la ANAPO, uno de los organismos empresariales más pujantes. Y es ahí donde se articula entonces, a partir de la lógica del AILU, a nivel económico, político y territorial, lo que decían muy bien los hermanos, y también lo decía Reinaldo y también el hermano Sergio Tarqui, la lógica de Camiri. Solamente el potenciamiento económico, político, territorial de la lógica Camiri nos va a permitir entonces prescindir de los famosos bonos. Los bonos son asistencialistas, los bonos se dan a los miserables, a la gente que no tiene nada. Eso es insultante para la dignidad aymara y quechua. Nosotros apostamos por el potenciamiento del Camiri, por el empresariado aymara, ¿por qué no? Por el potenciamiento económico. Gorilazo, alguien lo decía, ese es uno de nuestros referentes económicos. No alguien que mendiga, es alguien que acumula fortuna, riqueza y redistribuye eso. Eso es Camiri. Termino con dos propuestitas más. Frente al indigenismo y frente a estas ondas izquierdistas que van apareciendo, obviamente está la potencia política del indianismo y del catarismo, que de eso mis hermanos sí han hablado bastante. La tercera y última propuesta es hegemonía colla, hegemonía aymara. Y esto creo que es importante, solo lo voy a nombrar porque no hay más tiempo para desarrollarlo. Frente a estas ideas multiculturalistas del plurinacionalismo y la plurinacionalidad, que no dejan de pertenecer a vertientes del multiculturalismo neoliberal norteamericano y canadiense. No es revolucionario. La plurinacionalidad, por más cariño que le hemos tomado a esa palabra, no es revolucionario, no es andino, no es quechua, no es aymara, no es goya. Es propio. La plurinacionalidad es propio del multiculturalismo liberal y neoliberal norteamericano. ¿Qué es lo que aquí se propone? Como equivalente al potenciamiento económico, el potenciamiento político de los quechuas y los aymaras se llama hegemonía colla. No estamos para pedir un lugarcito o cuotas o circunscripciones especiales en el Parlamento. No queremos cuota étnica, queremos todo el poder. Jalaya, hermanos. Primero que nada, quisiera agradecer al periódico Pucara por esta iniciativa y bueno, por permitirnos conversar entre cataristas e indianistas. A veces tanto discursar ya estoy afónico y van a disculpar la voz. Antes de iniciar yo quisiera recordar algo que se nos viene. Yo creo que con esa idea han podido trabajar también el periódico Pucara, entiendo, el cerco de la paz. O sea, el cerco tiene que ver mañana precisamente, pero muchas veces no recordamos eso. Simplemente pasamos como cualquier día, pero tiene su importancia. Entonces, saludar a este evento, pero también saludar al líder que resembró en la década de fines del 70 a Genaro Flores Santos, que todavía está en vida, pero muchas veces no nos acordamos, porque es en realidad el maestro que ha podido hacer resembrar el catarismo en la década que he señalado. Entonces, para eso. Pero en mi exposición yo quisiera ir más allá del indianismo y catarismo de los años 70. Esto yo creo que es importante. Muchas veces hacemos eso como una expresión legítima y que, bueno, evidentemente ha tenido su efecto, pero yo quiero ir más allá de eso, o de repente más atrás, quiero decir. Porque eso tiene que ver con el orden cosmosófico, con el orden de la estructura política, con el orden de la organización cosmogónica y con la propuesta de alternativa política para el país. Entonces voy a tocar 5 puntos. Uno que tiene que ver con mi lectura de matrices de civilización. El otro que tiene que ver con el monopensamiento europeo y la dicotomía derecha-izquierda. El catarismo de Katari y el Camir Taki, el MAS y el Chairo social, y finalmente un poco terminar en una proyección alternativa política como es el Hachataki.
espero que el tiempo me alcance. Muchas veces no sé administrar mi tiempo, porque en los Andes eso es relativo el tiempo, ¿no? Entonces, disculpen. A ver, quiero, no solo sin miedo, sino con la camasa de Qatari. ¿Ya? Entonces, esta cuestión de las matrices civilizatorias, o sea, mi lectura es que, por eso digo, más allá, ¿no?, del indianismo y catarismo, mi lectura es que aquí en Bolivia está en juego valores de dos matrices civilizatorio-culturales. Una matriz ancestral milenaria que venía de Tiwanaku, el Incario y todo eso, y la otra matriz que nace desde la invasión colonial en adelante, la matriz occidental centenaria. Por eso los bolivianos y los paceños se reclaman del grito bicentenario, de la lucha bicentenaria y este tipo de cosas. Entonces, creo que hay que entender eso. Y lastimosamente el sistema educativo y las academias y inclusive el accionar político se mueve en esta matriz occidental centenaria. Eso creo que hay que aclarar. Encubre, lo tapa la otra matriz. En este sentido, el descubrimiento está claro. Han descubierto la América, que nunca hemos conocido la América, los originarios. Y han encubierto el continente Abya-Yala. Los valores del Collasuyo, del Tahuantinsuyo, han encubierto. Entonces, en ese sentido, ¿de qué descubrimiento nos hablan? Esto es lo que hay que ver. Entonces, yo pienso que una cosa es lo collana y otra cosa es el ser cara. Entre lo collana, el ser jaque collana y el ser cara o mestizo, yo creo que tienen caminos y rutas distintas, orígenes también distintos. Esto yo creo que es importante entender. Cuando no entendemos, resulta, y aquí voy a otro, que siempre estamos actuando en el monopensamiento europeo y en la dicotomía derecha-izquierda. La derecha como expresión de la vertiente empresarial y capitalista, y la izquierda como expresión y aliado natural de los pobres, por tanto como alternativa a la derecha. Cuando en el fondo vemos que solamente practican una especie de turno entre la derecha y la izquierda en usufructuar el poder en esta parte. Entonces, yo creo que esto es muy importante, pero eso, como había mencionado José Luis, ¿saben?, tiene que ver con esta reducción toledana. Resulta que ahora al mirar La Paz, veo que estamos concentrados en las dos ciudades en La Paz, ¿no? Podemos pensar también luego Bolivia, El Alto y La Paz, y en una provincia que se llama Murillo. Ahí está concentrado más del 63% de la población de La Paz, con un cáncer humano, realmente no nos damos cuenta. Pero eso es efecto precisamente de la reducción tolerana. Entonces, bueno, esta es una cosa. Pero no es tan importante eso, más importante es la lógica que se aplica. Aquí el proceso de anulación, de exclusión o inclusión. Se juega, siempre nos han dicho, bueno, nos excluyen para incluirnos. Hay políticas de inclusión. Para eso hay ya malas palabras para mí, probablemente para muchos ideólogos que manejan ONGs o que son ideólogos del MAS, van a decir hay que rescatar, hay que recuperar, hay que incorporar. ¿Qué cosa? Van a rescatar, recuperar, incorporar para formatear en los valores de la matriz occidental. O sea, darle el chip occidental.
y negar el chip ancestral milenario. Esto es lo que hace. Y en ese sentido, ¿eso es inclusión? ¿Eso es incorporación? ¿O en el fondo es exclusión? Entonces, yo creo que ahí tenemos que pensar más profundamente, ¿no? Entonces, yo creo que esos elementos, bueno, largo sería seguir trabajando. Me paso a la parte del catarismo de Katari como Kamir Taki. Yo creo que aquí hay que pensar, ¿por qué hablo del catarismo de Katari? ¿Y por qué no hablo solamente del Tupac catarismo? En la década del fines del 70 ha resurgido el Tupac catarismo, pero no ha surgido el catarismo de Katari. El Tupac catarismo como un poco resiembra de lo que Tupac Katari, Tupac Amaru en la colonia había resistido frente a la invasión colonial y frente a las prácticas de los colonizadores. Tratan de sobrellevar, tratan de recuperar esto y proyectar, pero todavía en la matriz del monopensamiento occidental. Eso tenemos que autocríticamente y reflexivamente reconocernos, porque claro, nos han colonizado pues tantos años, nos han alfabetizado, dicen, ¿no ve? Y ahora están festejando de que cero analfabetismo, cuando profundamente en la lectura matricial somos tan analfabetos los unos como los otros. Entonces yo creo que, disculpen de repente la palabra, es para gente que se cree letrado, probablemente esta palabra no sea agradable, ¿no ve? Para la gente que se cree académicamente elevado, no sea agradable, pero la verdad es que vivimos este mundo de un doble analfabetismo. Entonces, yo creo que hay que ver esta cuestión del catarismo de Katari como la base, o sea, buscando la semilla de origen de este pensamiento. Me he preguntado yo, ¿por qué han llevado ese nombre? Juliana Paza llevó ese nombre de Tupac Katari. ¿Por qué José Gabriel Condorcanqui ha llevado el nombre de Tupac Amaru? La explicación lógica que encuentro es que en la iconografía de Tiwanaku, en las piedras de Tiwanaku, que en la literatura oficial dice ruinas de Tiwanaku, ruinas que nos arruinan nuestra conciencia, es que allí está, en los iconos de Tiwanaku está precisamente la víbora, el puma, el cóndor, todas estas cosas. Eso que podríamos decir el Archaeopteryx. Entonces está allá. Y pienso como que nosotros venimos de eso, aunque otros niegan eso, por cultivar estos valores de la matriz occidental, niegan eso, y al negar, dicen que quieren modernizarse, dicen que quieren civilizarse o civilizarse, no sé, pero esto es lo que pasa. Entonces, lo que yo veo ahí es, en realidad, encontrar no las raíces culturales, como dicen también en la literatura, abunda, dice, tenemos que buscar nuestras raíces culturales. Las raíces no existen sin la semilla, por lo menos yo sé por botánica, por algunos elementos, no hay raíz sin la semilla. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que buscar nuestra jata civilizatoria. Y la jata civilizatoria, en mi criterio, ¿no? Podemos todavía rastrear, pero está en Tiwanaku. Y desde Tiwanaku viene esta proyección. Y por eso lo llamo movimiento catarista de Katari en este sentido. Pero que tiene su propia organización. Y la organización del Ayllu y la Marca. Es un modelo de organización. Bueno, para muchos nos han hecho creer, pero eso es de los indiecitos, no sé, retardados o tartalados, o destartalados, perdón. De esos, pues allá en la punta del cerro, allá donde, bueno, no sé, por prejuicios
Y esto es, ahí precisamente está expresado el prejuicio del racismo colonial que nos ha sembrado. Entonces, yo creo que esto es importante reconocer, pero así como hay un modelo de organización, nos ha costado y nos costaba todavía reconocer su paradigma de vida como es el Suma Camaña. Yo recuerdo muchas veces en estas mismas salas, bueno, aunque esas salas no habían de esta manera, pero en este mismo espacio hablábamos en la década de los 80 de Suma Camaña y mucha gente se reía de esta palabra, no entendía esta palabra. Pero hoy día todos manejan esta palabra, así como la huipala. Nadie quería izar la huipala, pero hoy día todos ya la identidad es con la huipala. Y hasta el cura, todos manejan, ¿no? Pero el chiste es que este paradigma de vida que habíamos anunciado del Suma Camaña, yo soy autor, por lo menos puse al escenario político esta palabra, nadie lo menciona, otros se apropian y bueno, copian, plagian. Entonces lo que han hecho es, bueno, ahora está en el debate en el mundo. Entonces yo creo que ahí hay elementos que hay que ver. ¿Cómo entender entonces el catarismo en este proceso? Es que de tiempo en tiempo, para cultivar la jata civilizatoria, es que vamos sembrando, cosechando, y hacemos siembra y resiembra. Y lo que hemos hecho entonces los indianistas y cataristas en la década de fines del 70 y principios del 80, hemos dado la semilla y la resiembra para este proceso de cambio. Y no son los actuales que están allá en el Palacio de Gobierno y su entorno quienes han sembrado este proceso de cambio, sino los indianistas y los cataristas, y ahí debemos felicitarnos y enorgullecernos que hemos sembrado nosotros. Pero hemos también ayudado a cultivar esa siembra. Pero hay un grupículo que no tenía ninguna participación en este escenario político, como se llama la izquierda ahora estalinista. Ellos son los que se han metido a cosechar para su provecho privado. Y esa es la diferencia que tenemos a este momento. O sea, unos sin sembrar, sin poner la semilla, quieren cosechar nomás directamente. Y eso yo creo que no es dable para nadie. Aquel que por lo menos no entra en la lógica andina, en la lógica de los aymars, en la lógica collana, eso no entra. Pero bueno, la historia lo dirá cómo va a ser eso. Entonces aquí nosotros aplicamos otra lógica, la lógica del Nairaj Pacha. O sea, entre Nairaj Pacha, entre la historia lineal del pasado pisado, del futuro, el presente y el futuro hay que mirar. Nosotros decimos, los cataristas indianistas decimos, que el pasado es tan importante para proyectar el futuro. Sin el pasado no hay futuro, no podemos adivinar el futuro así nomás, a ciegas. Y lo que nos han domesticado, ¿no? Estas escuelas de pensamiento que viene de Europa o del norte, nos siguen domesticando de que hay que mirar, aunque sea, el futuro, adivinar el futuro. El pasado es pisado, nos dice. Por lo tanto, nosotros decimos no. El pasado es tan importante para proyectar el futuro. Y creo que ese enfoque está precisamente en el catarismo, en ese catarismo de Qatar. Pero los marxistas, los capitalistas neoliberales, lo niegan eso. Pero al mismo tiempo no nos aclaran que vienen de la misma matriz civilizatoria cultural, tanto el capitalismo como el socialismo, donde quieren incorporar ahora socialismo comunitario.
siendo capitalismo andino-amazónico, ahora nos transita, dice, bueno, porque la coyuntura le dice eso, dice socialismo comunitario. Cuando no entienden ni el Estado comunal, como también uno de sus mentores decía, ¿no? Y ha escrito varias cosas sobre las cuestiones comunales, como la Comuna de París. Entonces yo creo que están ahí, más o menos transitando. Yo sé que tengo 5 minutos. Bueno, ahora un poquito voy a hablarles de la iconografía de Tiwanaku, pero creo que ahí hemos perdido, hay que perder la vergüenza, así como un poco tenemos asco a pichar la coca y manejar la tari, la chuspa, pero es muy fácil manejar, masticar el chicle, ¿no ve? Entonces el chicle es, digamos, nos lleva al chip occidental y la coca nos hace pensar y reflexionar en la matriz ancestral milenaria. Entonces, en este sentido, es importante reconocer el icono principal y la jata principal de Tiwanaku, y hay que estudiarlo. Pero eso tiene que ver con la lógica del Aini, la interacción y la complementariedad. Creo que son valores que hay que ir debatiendo y discutiendo. Pero también tiene que ver con el aptapi que a todos nos gusta. El aptapi, un fiambre pero nutritivo y comunitario. Pero ¿por qué no podemos hacer aptapi de saberes en un proceso de convivialidad? ¿Por qué no? Y ahí planteo unos encuentros y tincos intercivilizatorios, porque esos valores no pueden estar así nomás. Para complementarse, para jugar en la lógica del Aini, necesitamos que por un lado sea convivial, pero por el otro lado sea producto de aptapi de saberes y conocimientos. Y hay una simple ecuación: conocimiento ancestral milenario más conocimiento occidental centenario igual conocimiento profundo y renovado. Académica y políticamente deberíamos buscar eso, no excluir ni incluir. Y eso quiere decir lograr el respeto mutuo, reconocernos y forjar el respeto mutuo. Y en ese simplemente uso la metáfora del hombre y la mujer. El hombre y la mujer, para hacer el amor, primero tenemos que reconocernos que somos de sexo opuesto, de percepción distinta. Pero para que no se pierda la empresa de la vida y la especie humana, tenemos que complementar energías. Y producto y jalaka tenemos la guagua, la especie humana reproducida. Entonces, esta lógica, ¿por qué no podemos aplicar en esa lectura matricial? Este es el esfuerzo que tenemos que hacer, desafío que tenemos que encarar como intelectuales y como políticos también. Bueno, el más y el chairo social, porque el tiempo realmente ya no está. O sea, yo creo que ahí está expresado por qué es un chairo social. El MNR en un gran ciclo hablaba del policlasismo. Hoy día, y era un populismo de derecha con un mestizo ahí, y cuyo exponente liberal era el mono. O sea, al lado del mono pensamiento hemos tenido un presidente mono. Pero ahora tenemos que pensar también de que viene el populismo, un gran ciclo del populismo de izquierda, con un presidente indígena, como lo dice Evo, pero el entorno no es nada indígena. Entonces, esos populismos de derecha, populismos de derecha mononacionalistas, ahora viene un populismo de izquierda pluralista, dice. Interculturalista, dice. Aunque esas cosas, por este grado de colonización hemos sembrado nosotros en la década del 80, 70, pero lo leen y lo aplican mal. Esta es la situación. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya les dije que un capitalismo andino-amazónico y un socialismo comunitario, creo que no expresa ni representa los valores de las matrices civilizatorio-culturales. Nunca van a leer eso. Aunque les hemos dado muchas veces conferencias, pero no entienden. Son alumnos deficientes pues a este nivel. ¿Qué vamos a hacer? Bueno,
Entonces es un chairo social un poco que no tiene identidad, es una masa amorfa que por la coyuntura se van enrollando y bueno, también sus planes, sus estrategias de gobierno están a ese nivel. Piensan curar cosas con bonitos, con cosas, y no hay nada estratégico que estén haciendo en beneficio por lo menos de los valores de la matriz ancestral milenaria. Yo creo que ahí está el problema. Pero ahora ya está en una curva de caída, la curva es descendente del MAS y hay que buscar entonces con el catarismo la curva ascendente y creo que estamos en eso. Han pensado que con Víctor Hugo, con Untoja, con cosas, han hipotecado esta ideología, han pensado que bueno, tenían el campo libre, el camino libre y que solo ellos representaban a estos sectores. Pero la cosa no es así. Y por eso, y estito explico, perdonen un poco de propaganda aquí, de que haciendo esta lectura es que hemos hecho un sacrificio porque no teníamos otra posibilidad de reaparecer el catarismo. No teníamos. Víctor Hugo allá, hipotecando la ideología con el neoliberalismo. Untoja con su ayllo que no logró aterrizar todavía hasta el día de hoy, se quedó en el retorno, en el aire. Y bueno, ¿qué pasa? Genaro Flores postrado en silla de rueda. Y esa situación me ha llevado un poco a decidir ahora, a hacer reaparecer el pensamiento catarista con esta lectura que les digo, y a la candidatura de la gobernación del departamento de La Paz. Ahora, esta es la cosa, ustedes podrán decir, pero ¿por qué con un cara y por qué no solo Jaque? Aquí es donde tengo que precisamente expresar esa lectura matricial, o sea, como expresión, y eso le dije, de la matriz occidental está Juan del Granado, pero como expresión de la vertiente política ancestral milenaria está el catarismo de Catari. Entonces, a ese nivel, a ver, es un desafío, un nuevo desafío y tenemos que saber encarar. Bueno, pueden decir gonismos, pueden decir cosas, tienen razón y pueden hacerlo, pero creo que estamos frente a un desafío y este desafío tenemos que saberlo llevar. Bueno, en proyección y alternativa política, tenemos que forjar este proceso del hachataki. Claro, lo interesante sería que todo hablar en aymara, pero pucha, no es posible, pues, y voy a usar solamente palabras. Hay que ver el proceso de Pachacuti como un proceso, y es más que una simple revolución cultural y democrática, que el maestro Bourdieu y muchos le han dado esa idea, y bueno, eso repiten como Padre Nuestro, así como los cristianos repiten el Padre Nuestro sin saber qué dicen en la oración. Por otro lado, sí, hay que ver el proceso del Aini, pero como ceremonias rituales que tienen que ver con las diferentes emulaciones entre los diversos mundos de la naturaleza, el mundo animal, vegetal, deidades y el mundo de la tierra, y dentro de eso el mundo de la gente. Entonces ahí se hace el Aine, y no es el Aine hoy día por ti, mañana por mí, solamente eso. La conversación entre diversos mundos entonces de la naturaleza. Pero hay algo importante aquí que es estratégico y que en las palabras aymara y quechua se articulan lo aymara y quechua como uno, tiwa tawa. Tiwa es 4 en aymara, tawa es 4 también en quechua. De ahí viene tiwanaco, como 4 ángulos de la tierra, y tawa, de ahí viene el tahuantinsuyo, como 4 espacios de la tierra. Entonces, esto tiene que ver con la chacana. Y la chacana entonces expresa las dos cosas, el tiwa y tawa. Y creo que eso hay que ir trabajando mucho más para fortificar lo que es colca y calco. Bueno, me dirán, ¿qué es colca? ¿Qué es calco? Bueno, no hay tiempo para explicar todo eso, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que hay que jugar con la lengua también. Una cosa es
que tenemos los aymaras un lenguaje de tipo axiomático. O sea, una palabra puede tener 7, 8 significados al mismo tiempo. Entonces eso nos ayuda de una u otra manera. Pero también en este lenguaje hay que manejar los símbolos, la simbología, la semiótica y tantos otros elementos que necesitamos un poco trabajar para realmente entender la calco y el suma camaña. Les dejo aquí, y el catarismo de Catar. De proceso por ese lado y en esa ruta, y no excluirnos, ni incluirnos, ni tampoco odiarnos, sino complementar, converger energías. Y aquí en manejo de energías materiales como espirituales y en una lógica de lo privado y comunitario. Ni el ayllo es comunitario. Bueno, los que tenemos prejuicio de exclusión van a decir evidentemente derecha, que nosotros la izquierda nomás somos sanos. Y creo que José Luis ha explicado cómo se hace en turno. Un momento están en la derecha los mestizos y otro momento están en la izquierda. ¿Y por qué estamos criticando el rol, por ejemplo, del Evo a este momento? Es que precisamente se reciclan así, pues hacen turno en el palacio y para ejercer el poder. Y eso no es ninguna novedad. A nivel de mundo académico, intelectual, hay roscas que cultivan ese tipo de cosas. Y aquí hay una asociación entre el poder y saber colonial que están bien articulados. Y nos hacen leer pavadas a nivel académico. Entonces yo creo que todas esas cosas nos tenemos que dar cuenta. Bueno, simplemente decirles muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero saludar a la sala. Buenas noches, hermanos y hermanas. Quizás por primera vez estamos por acá. Es que nunca hemos tenido este tipo de encuentros, ¿no? De hacer un análisis. Pero para apurar más, yo voy a hablar sobre la colonización. Y también voy a hablar sobre el catarismo, o topacatarismo más que todo. De esa manera, quiero pedir a la sala, es que no hablo bien el castellano, sino siempre chapurrío. Es que no es mi idioma. He aprendido muy viejo, a mis 20 años, a hablar el castellano. Y más que todo en el cuartel. Eso es el defecto que tengo. Quizás no hubiéramos estado hablando sobre la colonización si no llegaba el Cristóbal Colón a nuestras tierras. 1492, Colón llega y mira al indio, dice, mira sus cabellos, su cuerpo, ¿no? Entonces habla, dice que había llegado a las Indias. De ahí sale ese término maldito, y con ese término nos han manejado. Indio arriba, indio abajo, indio al costado, indio a todas partes. ¿Sí o no? Eso estamos conscientes, los que hemos sufrido en carne propia. Entonces, Colón ha sido ignorante, a pesar que ha leído el libro de Marco Polo, porque quería dar la vuelta por Europa. Y un Kinchataya, un Karataya lo ha traído a este lado. Y llega a Guanané y funda como la isla San Salvador. Entonces de ahí nace ese término. Y como respuesta, también nuestros antepasados dan el término cara. ¿Por qué? Es que ellos vinieron así pelados, sin nada, no tenían nada. Eso es el cara. Cara oro, cara talla, chukyu, talla. Bueno, eso es lo que nosotros manejamos en nuestra forma de actuar, o sea que en las comunidades agrícolas, ¿no?
Entonces, ¿por qué dicen cara? No, es que no tenían nada. Eran sacados de las cárceles, eran maleantes. Ese es Gonzalo Sáenz Lozada, ese es Jaime Paz Zamora, ese es Juan Ramón de la Quintana, todos los hombres que están al lado del hermano Evo Morales. Esos son de ese linaje criminal y colonial. De eso tenemos que ser bien claros nosotros, ¿no? Entonces, ni siquiera tenían mujeres, han tenido que violar a las agias, a las mujeres escogidas que teníamos en Cusco. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la burra se cruza con un caballo? ¿Qué sale? Mula o mula. Y esos son los mestizos. Después de 20 años, llegan sus mujeres. Entonces ya se cruzan entre ellos, entre blancos, entre caras. ¿Qué sale cuando la yegua, el caballo se cruza? Sale el caballo. Ese es Álvaro García Linera, hermanos, hermanas. Ahí estamos bien. Es piel fina y blanco. Y cada vez se teñen, él conoce, ¿no? Porque hace asesor de la Confederación Única. Y Ampara conoce porque ha trabajado en la prefectura. Sabemos bien quiénes están ahí. Yo también le conozco y conviví con Álvaro García Linera, ¿no? Él sabe. Entonces, vayamos a 1780 y 1781. Creo que estamos en una de las casas de los que eran alto capo en la colonia, ¿no? Francisco Tadeo Díez de Medina, ¿no? Entonces, han visto que había un pirámide social, que arriba estaban los españoles, después ya venían los criollos y los mestizos, y nosotros en el piso, allá abajo, los indios. Hemos tenido que trabajar en las minas, en los obrajes, en todas partes. Y eso está en nuestra mente, todos sabemos. Pero ¿qué piensa Tupac Katari? ¿Qué dice en sus mensajes? ¿No? Dice, por ejemplo, lo que es de César a César y lo que es de Dios a Dios. Aunque eso es una categoría bíblico, seguramente Katari era muy amaestrado por los curas españoles. Entonces, con eso, ¿qué estaba haciendo Tupac Katari? Estaba haciendo de dónde han venido, dónde era la tierra de los españoles, de los coloniales, era pues, Europa, España, y tiene que retornar, ¿no? Y lo que es de nosotros que tenemos que quedarnos, porque es una nación, ¿no? Tenemos nuestro territorio, tenemos nuestra tierra, nuestro propio idioma, nuestra religión, tenemos nuestras leyes, códigos, filosofía, cultura, los usos y costumbres. Entonces hemos sido una nación. Entonces, hay ¿qué decía Tupac Katari? ¿No? Primero, Matías Bordas lo saluda, buenos días, tata. No me salude en castellano, sino hábleme en aymara, ¿no? Askyuru pantata, ese es el término aymara. Entonces, ¿qué estaba haciendo con eso? Y estaba descolonizándose, o sea que estaba retornando lo que habíamos tenido, ¿no? Y un pasaje, cuando Tomás Callicea llega a Tequina y da vuelta, ¿no? Llama a todos los comunarios de esa época, de 1781, y ahí habla, dice, no comer pan, no beber agua de la pila y no vestir a lo español. ¿Y qué estaba pensando Tupac Katari en esa época? O sea, hay que sacarse la ropa que estamos llevando ahorita, ¿no? Botar todo, inclusive lo que tenemos aquí, ¿no? en los ojos. Entonces, esa era descolonización, yo creo que eso era. Si comparamos con la actualidad, aquellos que
que discursan diariamente sobre la descolonización. ¿Qué está pasando? Estamos viendo a Evo Morales, está vestido al estilo de Pedro Domingo Morillo, es igualito, es un ropaje colonial, ¿sí o no? Entonces están viendo todos los días. Entonces, ¿qué decía sobre la religión Tupac Katari? Ordena a todos los combatientes aymaras que estaban cercando aquí a la ciudad colonial de Sebastián Segurola. Decían, no se rezase ni se quitase las monteras, porque en esa época no había sombrero, sino era con montera. Entonces, no, para esos santos escandalosos no rezaban, no se bajaban sus sombreros en su chullo, sino los indios entraban nomás a las iglesias. Entonces, eso era la descolonización para mí. ¿Y qué pasa con nuestro presidente actual? Ahí está sentado en la iglesia, ¿no? Está tragando las pastillas, recibiendo los curas. Entonces, yo veo en ese sentido la descolonización. Estoy hablando de Tupac Katarismo, no de una víbora, de un catari que estaba dibujado en la Plaza Santiago de Guata. Eso sí, yo respeto también a ese tipo de catari. Entonces, hermanos, hermanas, creo que estamos en el mes de Tupac Katari. Y a mí me ha gustado hablar, o sea que me ha gustado lo que hablaba el hermano Yampara, ¿no? Hablaba de 2 ciudades. Evidentemente hay 2 ciudades. Inclusive hay también 2 Bolivias. O quizás ahora va a ser más Bolivias. Hay una ciudad de Sebastián Segurola, que es donde estamos ahorita hablando, y hay otra ciudad de Tupac Katari que está en el alto. En esta ciudad de Sebastián Segurola, nuestros mayores, nuestros padres, nuestros abuelos no entraban hasta 1945, cuando era el presidente Gualberto Villarreal. No tenían acceso a las ciudades. Entonces, hasta ese extremo hemos llegado. Es que siendo dueño y originario de estas tierras, hemos sido extranjeros, odiados racialmente, discriminados en todas partes. Por eso muchos hermanos se han cambiado hasta su apellido. Los Quispes Quisper, los Mamanes Magne, los Condores Contarco, ¿no? Los Paxes Luna, los Percas Paredes. Bueno, así podemos hablar toda la noche. Entonces, pero esta cara, ¿no? Este rostro que estamos llevando, no podemos cambiar. Por más que podemos bañarnos con 5 jaboncillos en un día, no vamos a poder cambiarnos. Por más que vamos a ponernos corbata, no vamos a cambiar. Vamos a seguir siendo lo que somos y lo que hablamos también. Entonces, ¿qué hace Simón Bolívar acá? ¿Qué nos han libertado a nosotros? No. Más bien nos ha impuesto. Ha habido asientos. El camane, el islero, el abatiri, el algere, ¿no? Todos hacían el trabajo gratuito para los que están ahorita en el Palacio de Gobierno, los que están en los ministerios, para ellos, para sus abuelos. Porque esta lucha es de generación en generación. De eso hay que estar bien conscientes, hermanos y hermanas. Los españoles lucharon contra nuestros abuelos antepasados, los incas, los collas, bueno, toda la gente. Y los criollos lucharon también contra otra generación. Y después de 52 seguimos luchando. Y ahora estamos luchando con los ricos, ¿no? Con los que nos explotan, nos discriminan. Con eso es una lucha a muerte. Y mañana nuestros hijos, nuestros nietos van a seguir luchando. Si vamos a ir al cielo y los aras también van al cielo, en el cielo también va a haber guerra. Si vamos a entrar al infierno debajo de la tierra, ahí también los aras van a entrar y vamos a tener guerra también igual. Es que en este país no hay esa unidad, no hay esa complementariedad como el Simón Yampara se complementa con el Juan del Granado. No hay. Somos
somos como agua y aceite, ¿no? Podemos dar vueltas y vueltas día y noche, no vamos a juntarnos. De eso hay que estar bien consciente. No me tomen como un racista, pero la práctica nos ha enseñado. Las movilizaciones nos han enseñado, ¿no? Las luchas nos han educado, nos han disciplinado. Entonces, hermanos, ¿qué pasa el 52? 52, a mí me han abierto el cráneo, porque las escuelas eran una sala de tortura para nosotros. Porque no sé, no recuerdo, pero cómo he aprendido a leer, ¿no? Mi papá, el caballo, porque había en el libro un papá con corbata, ¿no? Una señora bien encupitada, pintada, y es la mamá, pero mi mamá no era así. Mi mamá era una mujer del campo, con jaxo o con urco vestido, mi padre con abarca, ¿no? Entonces, y así nos han alineado, ¿no? En el cuartel peor, porque uno al cuartel llega, entra inocente de todo, con 18, 19, 20 años, y ahí te obligan, ¿no? El militar dice, no, vaya a robar, te da un revólver calibre 45 o 9 milímetros, y esa noche uno tiene que robar, forzosamente. Entonces ya aprendió a robar. O sea, imagínense. De ahí sale, o sea que mira, un hombre, o sea que un joven entra así recto todavía, inclusive desde las escuelas. ¿Quiénes nos doblan a un lado? Pues los mismos profesores. Porque hay una horma, ¿no?, para formar como este sombrero, como el zapato, ¿no? Ahí está. Ese es el colonialismo. Creo que ha dicho el hermano Simón Yampara, como es ex profesor, sabe, conoce, ¿no?, cómo se forma. Entonces en el cuartel, mira, te entrega digamos un ladrillo. Con eso tiene que comprar uno, porque se cumple el orden. Es una orden, no es un favor. Entonces ahí nos han colonizado, ¿no? Yo no sabía ni cantar el himno nacional, hasta ahora no canto bien. Y no me tomen como un extranjero. Es que ese himno nacional no es nuestro, no es de nosotros. O sea que no se ha inspirado un aymara ni un quechua, sino nos han impuesto, han traído hecho mismo. Por eso es ya libre este suelo. Pero acá este suelo no está libre. Este suelo era libre cuando no han llegado los españoles, porque hemos sido dueños del suelo, subsuelo, sobresuelo, inclusive del vuelo. Ahora ya no. ¿Quiénes son dueños? El Estado, mentira. Los transnacionales y los multinacionales. Por eso estamos viendo, ¿no?, para gas hay que hacer cola larga, pero nos han mamado que estaba nacionalizado el gas y el petróleo. Mentira. Ahí dice, no, morir antes que esclavos vivir. Hay estribillo que se escucha. Pero ¿acaso nosotros seguimos siendo esclavos? Para tener un televisor tenemos que trabajar, para tener una bicicleta tenemos que trabajar, para tener una casa tenemos que sacrificarnos. Entonces, ¿para quién estamos trabajando? Para un empresario, para un transnacional, para un multinacional. Entonces, hermanos, ¿dónde está el enemigo? ¿Quién nos está colonizando? ¿Acaso no son los medios comunicacionales? O sea, ¿acaso no estamos viendo un televisor? ¿Acaso no estamos escuchando una radio en el campo? En el campo actualmente solamente sale el canal 7, no hay otro canal. Entonces, todos los días estamos comiendo lo que habla el Evo Morales y su gobierno, sus candidatos. Entonces, no hay esa democracia, solo aquí en las ciudades se escucha algo. Allá no. La educación es otro maquinaria, es otro factor, otro colonizador. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué estamos pensando los indianistas, los tupacataristas? Nosotros estábamos pensando que podría haber cambio, ¿no?, cambiar todo el sistema, pero no hay tal cosa. Entonces aquí, por ejemplo, decía, el indianismo, el tupacatarismo, ¿podría volver a funcionar? Claro que sí. Sí, hay futuro. Nosotros somos pasajeros.
Pero ahí están, aquí hay también jóvenes. Pero tampoco nosotros estamos durmiendo, tampoco estamos ahí masticando coca como los viejos. No, estamos preparando escuela política ideológica. ¿No? Porque es una necesidad, porque la Pacha mismo nos obliga que algún día nosotros los pobres tenemos que autogobernarnos. Y eso es lo que se quiere. Los que hemos sido actores y autores de los hechos históricos desde el 2000 hasta 2005. Estamos ahí tildados como imperialista, agente de la CIA, medialuna, etcétera, etcétera. Inclusive estamos amenazados de que nos van a cortar. No importa, vamos a entregar nuestro cuello, vamos a entregar nuestro pellejo, no hay miedo. Hemos sido bien claros, hemos dicho carnicero, sanguinario a los opresores, hemos tumbado a 3 gobiernos. Y para eso hay que seguir trabajando, seguir organizando, seguir preparando. Porque nos toca a nosotros. ¿Quién va a trabajar para nosotros? ¿Quién va a reideologizar, reindianizar al pueblo? Esos señores que están ahí, no. Nunca trabajan. Ellos no hacen la casa para nosotros, ellos no labran la tierra, nosotros se lo hacemos. Ha sido una práctica, ¿no? Así actualmente desde 2000 hasta 2005 se lo hemos sembrado, se lo hemos trabajado, están cosechando, están comiendo, muy bien, y coman. No vamos a llorar de eso, de la leche derramada no se llora. Hermanos, hermanas, no quiero cansarles más, quiero agradecerles. Muchas gracias.